Vía telefónica a la doctora Mercedes Zúñiga, que también es investigadora del Colegio de Sonora. Doctora, gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Buenos días. Al contrario, yo agradezco la invitación. Gracias, doctora. Y bueno, pues más que nada la charla, la plática con usted es precisamente saber cómo estamos aquí en el estado de Sonora en esta lucha incesante de la agenda feminista en nuestra entidad, los grandes pendientes que se tienen, sobre todo, doctora, si me lo permite, pues en el marco de una coyuntura importante que es ya las elecciones, las campañas a la gubernatura del estado de Sonora. ¿En qué contexto estamos en referencia al tema de las mujeres aquí en Sonora, doctora? Bueno, por desgracia no es muy diferente de la situación que vivimos en el país, ¿no? Donde pues una de las grandes problemáticas con las que la mujer ha sobrellevado su vida desde hace un buen número de años es la violencia, ¿no? Y bueno, y hay otras problemáticas adyacentes, ¿no? Yo creo que en este momento de pandemia, de confinamiento domiciliario, pues ha resurgido un problema no resuelto, ¿no? Que atañe fundamentalmente a las mujeres, que es todo el trabajo de cuidados, ¿no? Y que, bueno, Sonora, como el resto del país y en muchos otros lugares del mundo, pues está teniendo de manera muy fuerte, ¿no? Sí, observamos día con día pues este tipo de cifras, datos que otorgan las autoridades, incremento, por ejemplo, de llamadas de emergencia al 911 de violencia intrafamiliar. Vimos lo que ocurrió este fin de semana, doctora, supongo que está enterada de lo que ocurrió allá con Cecilia Yepis, funcionaria del gobierno de Nogales, es decir, lamentablemente abrimos los periódicos, encendemos la tele, vemos los noticieros y tenemos al menos una noticia desagradable en referencia al tema de género, diario casi, doctor. Así es, ¿no? O sea, la violencia es una constante tremenda, pues que a lo largo de los años, pues no se ha podido combatir, o sea, no se ven las políticas que puedan estar incidiendo en su erradicación, ¿no? Hoy escuchamos a los candidatos que pues incorporan en su discurso algunas demandas históricas que tienen las mujeres, que tiene el movimiento feminista, pero pues nos preguntamos si solamente es, digamos, palabras de un discurso donde no hay compromiso, pues, ¿no? Porque bueno, muchos otros políticos de todos los colores han dicho que respetan a las mujeres, que se comprometen con sus demandas, pero en términos concretos, específicos, cuando llegan a gobernar, pues no vemos, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas que realmente tengan un efecto, pues, ¿no? En la vida cotidiana que tienen las mujeres, en sus relaciones, ¿no? Con todos los hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? ¿Y cómo lograr esto, doctora? Es decir, ¿cómo lograr que se dé vuelta a esta situación que ya tenemos? Como menciona, ya son pues demandas ancestrales, vaya, que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lograr? Faltan más voces de mujeres en el Congreso del Estado, en el Congreso Federal. Faltan más voces que, bueno, puedan estar alentando desde el interior para buscar un cambio. Faltan voces comprometidas, ¿no? Comprometidas realmente y con gran conocimiento, con gran sensibilidad y empatía con las demandas del movimiento feminista, ¿no? Y que estén dispuestas a emprender pues todo un trabajo desde abajo, ¿no? Y llevarlo hasta las últimas consecuencias, pues, ¿no? Que no estén supeditados a los compromisos partidarios o a otro tipo de intereses, ¿no? Eso es lo que falta, políticos realmente y políticas también, evidentemente, ¿no? Ahora, digamos, pues en el proceso electoral, pues es lo que estamos esperando las mujeres de esos candidatos y candidatas, ¿no? Que se comprometan y que ofrezcan una política, porque eso no lo han dicho, o sea, dicen que defienden X o Y demanda, pero ¿cuál es la política, los programas, las acciones que consideran hay que implementar para combatir la violencia, ¿no? Y otras demandas, ¿no? Como los trabajos de cuidado que hoy están haciendo crisis en México, ¿no?
Sí, completamente. No, y bien menciona, no únicamente la agenda de las mujeres tiene que ver con el asunto de la violencia, es un tema relevante, importante, yo creo que podría estar en el primer lugar dentro de lo que es este espectro que estamos viviendo en nuestro país, pero hay otros rubros, doctora, que también pues estamos muy pendientes de la agenda, como es el caso incluso de la cuestión de igualdad en los sueldos, salarios de las mujeres hacia los hombres. Es decir, es inconcebible todavía que en estos tiempos, siglo XXI, una mujer gane menos que un hombre cuando hace las mismas funciones o está en el mismo rango dentro de una empresa. Sí, además el desempleo, pues es a quien más ha golpeado durante la pandemia es a las mujeres, ¿no? O sea, las cifras oficiales que nos ofrecen distintas instancias nos muestran esa realidad, ¿no? Uh-huh. Aquí en el estado de Sonora, ¿cómo andamos con ese rubro? El tema de lo que es ya el desequilibrio en materia laboral, doctora. O sea, no le podría dar estadísticas exactas, ¿no? Sí. Porque no las tengo conmigo en este momento, pero la brecha de género que hay en los salarios es una problemática que se da en todo el país, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que en algunos estados, pues, hay algunas variaciones respecto de otros, pero el problema de base que lo nutre, ¿no? Que nutre esa desigualdad, pues está ahí igual que en cualquier otro lado, ¿no? Parte de lo que se vive en esta gran agenda y dentro de lo que es además adicional a esto, el asunto de la cuestión de violencia y la cuestión de laboral, doctora, ¿qué otros grandes pendientes se tienen dentro de la agenda feminista aquí en nuestro país, aquí en nuestro estado? Uno muy dramático, ¿no? Que son las desapariciones, ¿no? Uh-huh. O sea, las desapariciones se han convertido en pocos años en un drama tremendo, de que Sonora no estaba ahí. Y ha surgido, o sea, todos los cuerpos que se están encontrando, pues nos están revelando una problemática que estuvo oculta durante muchos años, pero que hoy ya no se puede negar, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esas desapariciones de mujeres, obviamente en las desapariciones hay hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, ¿no? Hay otra problemática ahí que hay que analizar, pero que no se ha hecho, ¿no? O sea, que están detrás de las desapariciones, porque no es el mismo problema detrás de todas las desapariciones, ¿no? En el caso de las mujeres habría que ver qué es lo que está detrás. O sea, es muy fácil decir que son cuestiones de criminalidad, etcétera, ¿no? Pero hay problemáticas mucho más graves donde hay que revisar, hay que analizar y que, bueno, y los políticos también tienen que incorporar de manera muy firme a su agenda, ¿no? Yo hasta ahorita no he escuchado que alguien tenga una postura al respecto, una postura clara al respecto, ¿no? Doctora, dos últimas de mi parte. Una, seguimos viviendo en un sistema patriarcal aquí en nuestro país y en el específico ya también en el estado de Sonora, ¿cómo andamos con este tema? Y segunda, se ha mencionado mucho el tema del machismo, que a pesar de estar en pleno siglo XXI, sigue siendo un tema y que lamentablemente aquí en nuestro estado también está muy arraigado. ¿Cómo evitar, en primera instancia, el machismo? Y es también, podría ser un llamado también a los hombres que nos están escuchando esta mañana aquí en las noticias, cómo evitar estas circunstancias que siga todavía proliferando en Sonora y también de este sistema patriarcal que tanto se ha mencionado. Bueno, no hay una respuesta rápida, concreta y fácil, ¿no? Pero evidentemente tendríamos que cambiar nuestra cultura, ¿no? La forma en cómo nos relacionamos hombres y mujeres, pero para empezar, pues tenemos que reconocer que las mujeres son un sujeto de derechos, ¿no? Uh-huh. Y que en ese sentido tenemos que relacionarnos con ella de otra manera, no como un ser que está por abajo de nosotros, o sea, no en el sentido de que hay un deber ser de ser mujer, ¿no? Y hay un deber ser de ser hombre, sino que somos sujetos con derechos y que en ese sentido estamos aquí para vivir en igualdad, ¿no? O sea, vivir en una relación equitativa como pares, ¿no? Donde uno reconozca al otro, porque uno cómo puede considerarse un sujeto de derechos si no reconoce al otro, a la otra también como su igual, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es una problemática mucho más compleja, pues, ¿no? Pero evidentemente lo que habría que ir cambiando es esa cultura que se tiene que hacer en todos los planos, ¿no? Completamente. Ahí está parte de lo que nos dice la doctora Mercedes Zúñiga, investigadora del Colegio de Sonora, que yo le agradezco mucho estos minutos para Televisa Sonora.